Bienvenidos a su programa Conéctate y le damos la bienvenida a la audiencia que se está conectando a esta hora. Y vamos a hablar un poco hoy sobre los desafíos que tenemos con nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y con esto de la pandemia del COVID-19 que hemos estado hablando un poco en los pasados programas. Como siempre nos acompaña Emma Berríos. Bienvenida, ya Emma Berríos es de la casa. Saludos, Y tenemos con nosotros a una invitada especial, pero también es de la casa, y ustedes la han visto, ¿verdad?, en otros programas que estamos subiendo a nuestras redes sociales. Y estamos hablando de la psicóloga clínica y gerontóloga, la doctora Mía Natacha Muñoz. Bienvenida a este podcast. Gracias por la invitación. Así que, como les dije, vamos a estar hablando un poco sobre estos retos que tenemos, vamos a hablar un poco de los desafíos, vamos a hablar un poco también de cuáles quizás pueden ser a lo mejor uno de los errores más comunes, ¿verdad?, que pueden cometer los cuidadores o familiares, ¿verdad?, en el manejo de estas situaciones. Vamos a hablar sobre estrategias y lo más importante, ¿verdad?, buscar ayuda. ¿Dónde buscar ayuda? Así que, ¿cuáles pueden ser algunos de estos desafíos, ¿verdad?, cuando estamos hablando de esta población de nuestros viejos, nuestros adultos mayores? Pues mire, les cuento que la población de adultos mayores en Puerto Rico ha aumentado muchísimo. Así que son unos desafíos que son muchas las personas que los están confrontando. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de tener 60 años o más, porque la población de adultos mayores se considera que son personas que tienen 60 años o más. Ya el hecho de la edad representa también un reto para ellos, ya que su sistema muchas veces está mucho más comprometido con diferentes condiciones que ya han sido diagnosticadas previamente. También otro reto que tienen, ¿verdad?, las personas, los adultos mayores, es precisamente con la tecnología. Muchas veces dentro de las recomendaciones que damos para mantenernos conectaditos, los diferentes miembros de la familia y las amistades, es precisamente el factor tecnológico. Y entonces esto para los adultos mayores también ha representado un reto, porque hay muchos que son excelentes manejando la tecnología, porque tampoco podemos generalizar, ¿verdad?, que todos no dominan la tecnología cuando hay muchos que sí lo hacen. Así que, pero para muchas personas ha sido un reto el tener que aprender, primero adquirir estos artefactos tecnológicos donde puedan tener diferentes comunicación a través de videollamadas y también el aprender a utilizar estos artefactos. Pero esto que está hablando la doctora es bien interesante, Emma, porque primero el reto de la tecnología, y sabemos que de por sí, o sea, estamos hablando de adultos mayores, pero de por sí sabemos que hay personas, ¿verdad?, mucho más jóvenes que tienen estos retos con la tecnología, pero si hablamos de los adultos mayores, sabemos que muchos de los adultos mayores en ocasiones tienen problemas de visión. Entonces sabemos que estos aparatos tecnológicos, ¿verdad?, la letra de estos aparatos muchas veces es pequeña, así que hay que hacer ajustes. Primero en poder manejar estas nuevas aplicaciones, ¿verdad?, Zoom, Teams, para primero que aprendan a poderse conectar con la familia. Una de las cosas que nosotros hablábamos aquí, es bien interesante que la doctora traiga el tema, es la telemedicina, ¿verdad?, que es algo que ahora ha aflorado y es algo que muchos especialistas lo están utilizando, y el doctor Franceschini nos decía en el pasado programa que es algo que lo está utilizando mucho, y los pacientes obviamente se sienten mucho más a gusto porque no tienen que salir de la casa, no tienen que ponerse mascarilla. Pero yo me imagino que es un reto, el que muchas personas, porque dicen, bueno, tenemos ahora la telemedicina, ¿no?, donde nos podemos conectar virtualmente, pero es el reto de poder entonces, ¿cómo maneja una computadora? Mucha gente que a lo mejor no se había enfrentado a eso, y definitivamente es un desafío. Y de hecho, ahora que me gustaría darles un dato interesante, es que muchas veces las personas piensan que empezamos a envejecer a los 60 años, y el envejecimiento fisiológico comienza a los 35 años. Así que personas luego de los 35 años comenzamos. No pensábamos eso. Comenzamos entonces, ¿verdad? O sea, que es a partir de los 35 años. Comienza un envejecimiento fisiológico. Exactamente, por eso es que muchas veces tenemos el documento y comenzamos así a ponerlo hacia atrás porque no estamos enfocando bien. Eso es algo bien común que lo vemos, y ahí comenzamos a utilizar los diferentes espejuelos, y luego entonces necesitamos uno con receta. Así que esto es un dato, ¿verdad?, interesante que quería traer, pero sí, definitivamente la telemedicina ha llegado, yo entiendo que para quedarse, porque es algo que hace sentir a las personas mucho más seguras, estando desde las casas y poder seguir atendiendo sus condiciones de salud. De esa manera es espectacular. Pero si para los que todavía no hemos llegado a la etapa de los 60 o más, aunque vamos en ese camino a buen paso,
ha representado todo lo que estamos viviendo en nuestra nueva realidad, como me gusta llamarle, un reto en el área tecnológica, porque los que pensábamos que dominábamos algo de tecnología hemos tenido que aprender y seguir aprendiendo otras cosas nuevas. Un reto en mantenernos en la casa, en usar las mascarillas, en cuidar a dónde vamos, cómo vamos, pues más aún para nuestros adultos mayores, porque es una etapa donde les gusta mucho estar en familia, compartir en familia, recibir a su gente, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares en la casa, y es algo que se ha visto sumamente limitado de nuestra parte por querer protegerlos en su salud física, pero es algo que los ha afectado emocionalmente de una manera bastante intensa, y lo digo porque lo sé, porque lo estoy pasando con mi mamá que tiene 85 años y hemos ido viviendo como que diferentes etapas durante este proceso de pandemia. Y sabes también, Emma, que una de las cosas que se está dando también con esto de la educación a distancia, ¿verdad?, que está pasando ahora, es que tienes muchos adultos mayores que prácticamente son los que están con los niños en la casa y son los que están manejando. Sí. Y te digo porque mis niños reciben la educación a distancia, y en ocasiones cuando trabajo a distancia, escucho, muchas veces en su mayoría son abuelas que están con sus nietos, ¿verdad?, conectados a la clase. Maestra, pare esto porque yo no entiendo cómo le envío el documento. Ayer, por ejemplo, escuchaba a una abuelita que tenía dificultades porque no sabía cómo enviar esto. Y, ¿verdad?, es algo normal, que de hecho nos pasa a nosotros a veces que tenemos, ¿verdad?, situaciones. Así que yo creo que es un desafío, ¿verdad?, que también están experimentando muchos abuelos porque, ¿verdad?, muchos padres han tenido que salir a trabajar y hay muchos abuelos que prácticamente son los que están con los niños en este proceso de clases ahora virtual. Sí, no, ciertamente acabas de traer una realidad, porque esto es un mismo evento con realidades distintas, ¿verdad? Cada familia enfrenta unos retos diferentes, y precisamente para muchas familias el hecho de tener que regresar al ámbito laboral y no continuar desde las casas representa también otro reto, ya que la única persona que puede tal vez quedarse con esos menores es a lo mejor esos abuelitos o abuelitas, y entonces representa un reto el cambiar ese rol. Yo soy abuelo, soy cuidador, pero también estoy ejerciendo la función. Sabemos que no somos maestros, pero también tengo que involucrarme en la educación de mi nieto, cosa que antes no lo hacía. Definitivamente, y tenemos entonces que ver el entorno en que estamos teniendo a nuestros adultos mayores y qué herramientas adicionales, los que estamos desde otra perspectiva, le estamos proveyendo a ellos para que puedan mantenerse estables emocionalmente, en su salud física, y poder seguir adelante en este proceso que nos ha tocado vivir a todos. Pero entonces, como bien señalas, tenemos que tomar en cuenta cuáles son sus necesidades en estos momentos, cuáles son sus habilidades y cuáles pueden ser esas limitaciones que puedan estar encontrando. Y si muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados en alguna de estas etapas del camino, pues igualmente tenemos que pensar que ellos también pues puedan estar sintiendo estas frustraciones, y que tal vez nosotros, por estar enfocados en las propias, las estemos pasando por alto y no los estemos atendiendo de la manera adecuada. Y que quizás a lo mejor con toda esta información, ¿verdad?, que hemos escuchado del COVID, y que puede ser una población, ¿verdad?, que esté a más riesgo, ¿verdad?, por las condiciones que puede tener de salud, sistema inmunológico, ¿verdad? Muchas veces los tratamos como niños, y muchas veces, ¿verdad?, es como que no salgan, no puedes ir al supermercado, no puedes recibir a nadie en tu casa, y quizás a lo mejor, ¿verdad?, hablando un poco con la doctora, esos pueden ser algunos de los errores más comunes que a lo mejor los familiares, ¿verdad?, que nos están escuchando, los cuidadores, pueden estar cometiendo con los adultos mayores. Sí, ciertamente. Diría que eso es uno de los errores más comunes, que el amor tan grande que le tenemos a nuestros familiares mayores, no queremos que nada les pase. Queremos protegerlo lo más posible, queremos que, si lo pudiéramos poner en una cajita de cristal, ¿verdad?, ponerlos en esa cajita de cristal. Pero la realidad es que eso, son como muchas veces, yo lo comparo con estos abrazos que asfixian, que uno lo da tan fuerte que eso no deja respirar a la otra persona. Pues así, o sea, a veces ese amor tan grande nos hace tomar decisiones que no necesariamente van acorde con la salud emocional de ese adulto mayor. A veces le estamos limitando, a veces estamos privándolo de libertad, cuando entonces, de hecho, perdón,
Algo que estaba me viene a la mente es que conozco muchas personas que se llevaron a sus familiares mayores hacia las casas. Exactamente. Te puedo compartir mi experiencia. Mi mamá tiene 85 años a principios de la pandemia por la exposición que tenía el resto de la familia. Pues mi casa era el lugar más seguro porque yo estaba trabajando a distancia y estoy trabajando a distancia, ¿verdad? Haciendo muchas cositas para la agencia, pero desde mi casa. Y yo quise traerla a esa burbuja de mi casa y protegerla. Y sí, en un inicio, pues ella entendió los posibles riesgos y vino a mi casa, dejó su casa, que es el espacio que más ama y que más le gusta, y estamos conscientes de ello. Y estuvo un tiempo conmigo, unos meses, pero ya entonces empezó a sentir la necesidad de estar claro en su espacio, estar en su de casa. volver a su entorno. Por ejemplo, yo vivo en Aguas Buenas, ella vive en Villalba, pues hay una distancia considerable y cambia su entorno por completo en términos de las personas con quien comparte todos los días, aún manteniendo la comunicación con el resto de la familia vía telefónica, y aunque tiene sus 85 años, le encanta el Facebook y estar mirando lo que los familiares hacen y escriben, etcétera. Pero entonces tuvimos que entrar en un proceso de negociación y renegociación, ¿verdad? Excelente. Para poder volverla a llevar a su entorno, pero ya de una manera, pues, tomando unas precauciones, unas medidas. Ya estábamos un poco más informados de cómo fue evolucionando el virus, porque tenemos que recordar que a principio pues teníamos 20 ideas de cómo nos podíamos contagiar, de qué cosas debíamos hacer, qué cosas se recomendaban. Lo mismo de la mascarilla, al principio sí, no, sí, solo los médicos, no, o el personal de hospitales, eventualmente pues todos debemos usarla. Hasta que pues llegamos a lo que llamamos como un happy medium, ¿verdad? Y estamos en ese ir y venir, tanto en su entorno como en las casas de nosotros los hijos, aunque sabemos que no es el estatus ideal para ella en estos momentos, pero dentro de la situación hemos todos como que puesto un poquito de nuestra parte para ver lo que ella quiere y lo que nosotros pensamos que pueda ser también seguro para ella. Eso es sumamente importante. De hecho, hay una palabra que para mí es tan medular y es la empatía. El nosotros ponernos en la posición de los demás miembros de la familia, porque en esta ocasión estamos dialogando sobre los adultos mayores, pero también ponernos en la posición de los niños, el tener que estar tomando las clases en la casa, el ponernos en la posición también de esos padres, el ponernos en la posición de los maestros, el ponernos entonces en la posición de nuestros adultos mayores. El hecho de ella salir de su casa también es una pérdida que ella está atravesando, ¿verdad? De manera momentánea. Ella está saliendo de su entorno para entonces entrar a un espacio que, aunque seas la hija, puedo sentir que tal vez estoy invadiendo la privacidad de mi hija, tal vez estoy invadiendo el espacio que tal vez ella tenga con su esposo, o vamos. Así que el ponernos en la posición de ese adulto mayor y entender tal vez un poquito cómo se puede estar sintiendo es bien importante. Y ese proceso de negociación es medular, porque entonces la comunicación asertiva es primordial, porque de esa manera nosotros como hijos estamos tranquilos, pero también estamos permitiendo a ese adulto mayor continuar tomando sus propias decisiones, porque también tenemos que respetar ese poder decisional que tiene esa persona que es mayor de edad. ¿Okay? No podemos regresarlos a tratarlos como si fueran niños, porque es que ellos no son niños, ellos no son nuestros hijos. Así que entonces nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Mientras estaban bajo nuestro techo y son pequeños, nosotros le imponemos una serie de cosas. Ahora, los adultos mayores no los vamos a tratar como si fueran nuestros hijos. Así que es importante negociar, porque esto es por tu bienestar físico, pero también por mi tranquilidad emocional. Así que esa comunicación asertiva y ese proceso de negociación sería excelente que se pudiera dar. Y tienes toda la razón en lo que planteas, porque también el sentimiento de querer protegerlos, como lo hacemos igualmente con nuestros hijos, como están mencionando,
ese sentimiento de querer protegerlos, pues nos lleva a veces a actuar de una manera que va en contra de lo que ellos sienten o de lo que ellos quieren o que empezar a privarlos de ahora no puedes hacer esto, ahora no puedes hacer aquello. Exactamente, caemos en eso, que a veces, bueno, pues tener este tipo de conversaciones porque se da uno cuenta, entonces empieza a mirar la situación desde otra perspectiva, y como ya nos hemos dado cuenta, no nos podemos encerrar, no nos podemos aislar, tenemos una nueva realidad con la que tenemos que vivir y tenemos que ir adaptándonos cada día un poquito más. Y yo creo que estamos definitivamente. En ese paso. Ahora, si nosotros hablamos un poco, ¿verdad? Hemos hablado un poco de la importancia de la comunicación que nos trae Emma, la doctora nos habla un poco, ¿verdad? De lo que es la empatía, que es clave, ¿verdad? De ponerse en el lugar de otro. Pero para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y nos están mirando, si hablamos un poco de las estrategias en términos de, bueno, tenemos unos desafíos, ¿verdad? Que sabemos que todo esto del COVID, ¿verdad? Son diferentes situaciones y esto va a depender de la familia, ¿verdad? No todo el mundo tiene la misma situación. Pero ¿cuáles pueden ser algunas estrategias para uno poder manejar, ¿verdad? La población de adultos mayores y que uno se sienta seguro también, ¿verdad? Que pues sus papás, sus abuelos están seguros. Doctora, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Pues mira, ya como bien hemos mencionado, esa comunicación asertiva es esencial. Ese proceso de negociación también. El que cuando ellos hagan las cosas no sientan que le estamos imponiendo que tiene que hacer esto y ellos se están dejando llevar, ¿verdad? Todo lo que estamos nosotros diciéndole, sino que también ellos sientan que ellos también están tomando decisiones y soy partícipe en esta toma de decisiones para determinar qué es lo mejor para mi bienestar físico y para mi bienestar emocional. Ahora, como herramientas para ello, yo diría que una de las cosas más importantes es que ellos puedan identificar aquellas cosas que a ellos les gusten, aquellas cosas que ellos disfruten muchísimo, porque entonces en la medida en que ellos pueden hacer cosas que ellos disfrutan, ellos también es una manera de ellos manejar sus emociones. Además de que este momento, como estuvimos hablando al inicio, este tiempo representa muchísimos retos para todas las etapas de desarrollo. Y entonces en el caso de ellos, el tomar esto como un reto, ¿verdad? Y en comenzar a incorporar cosas nuevas, por ejemplo, la tecnología hablamos que es un reto, pero el yo tomar esto como un desafío, como yo puedo hacerlo y comenzar a aprender, eso es algo que también les va a beneficiar muchísimo. Quizás ver videos de tutorial, a ver entonces, ¿verdad? Cómo podemos manejar estas herramientas mejor, son cosas que pueden ayudar. Definitivamente. Una de las cosas que traía el doctor Franceschini en el pasado programa, él traía una estrategia que, obviamente, él es un adulto mayor, ¿verdad? Y lo dijo aquí en el programa, pero él nos hablaba de una herramienta que le ha funcionado, que es el mindfulness. Y cómo, a lo mejor en una situación particular que tuvo, ¿verdad? De una persona bien cercana a él, que dio positivo a COVID, y él lo contó aquí en el pasado programa, cómo eso le impactó a tal punto que esa fue la estrategia que le ayudó a él. ¿Esta puede ser una estrategia para los adultos mayores? Desde claro su casa, que sí. Para poderla practicar. Claro que sí. Así como todas las poblaciones, ellos también tienen sus emociones y también necesitan aprender cómo manejar estas emociones. Y lo que acabas de mencionar de mindfulness o atención plena, como se le conoce en español, no es otra cosa que nosotros mantenernos en el aquí y en el ahora. En muchas ocasiones nosotros, nuestra mente, yo digo que puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y a veces cuando nuestra mente se tira en la posición de ser nuestro peor enemigo, de repente nos empiezan a llegar muchos pensamientos, muchas preocupaciones, muchas cosas que no nos están beneficiando. Y con el ejercicio de atención plena lo que estamos haciendo es ubicarnos en el aquí y en el ahora, tratando de repeler esos pensamientos que están llegando. A mí me encanta un ejercicio y voy a tomar el espacio para compartirlo rapidito. Hay un ejercicio que se realiza con los 5 sentidos. Hay momentos en los que de repente nos llega ese bombardeo de pensamientos, de preocupaciones, el miedo al contagio, el que no sé cómo utilizar la tecnología, el que a lo mejor mi tratamiento incluso se pudo haber visto afectado porque en un inicio, ¿verdad?, los médicos no estaban atendiendo, muchos cerraron oficinas, luego entonces vuelven e incorporan lo de la telemedicina, hubo un proceso de ajuste y mientras se daba ese proceso de ajuste también pudo haberse visto afectado algún tipo de tratamiento. Así que cuando llegan todas estas preocupaciones, el de repente identificarlo.
me estoy preocupando. Estoy comenzando a sentirme el que las palpitaciones del corazón comienzan a acelerarse, comienza a ver sudoración en las manos. Identificar estos síntomas es bien importante para yo entonces detenerme y comenzar entonces a ir con cada uno de los sentidos. Y entonces vamos en conteo regresivo, vamos desde 5 cosas hasta una sola cosita. Comenzamos. Vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a identificar 5 cosas que nosotros podamos observar. Y esas cosas que estamos observando, vamos entonces a comenzar a describirlas. Vamos a comenzar a incluso opinar sobre eso que estamos viendo. Luego 4 cosas que nosotros podamos escuchar. Luego entonces bajamos a 3 cosas que nosotros podamos palpar, ¿verdad? Utilizar el tacto. Luego entonces bajamos a 2 cosas que podamos oler. Y luego entonces una cosa que podamos saborear. Y entonces mientras vamos haciendo cada una de estas cosas con cada uno de nuestros sentidos, toda nuestra atención va a ir dirigida a eso que vamos a estar haciendo. Y eso que vamos a estar describiendo y eso que vamos a estar sintiendo. Es una manera de conectarnos con nuestro aquí y nuestro ahora. De esa manera, ¿qué yo hago con esos pensamientos? La situación no se ha ido. La situación permanece, pero yo me estoy tranquilizando, yo estoy estabilizando mis emociones para cuando yo termine de hacer el ejercicio, pues yo sentirme con mayor capacidad de poder enfrentar estos retos que tengo todavía presentes. Eso que mencionas es bien interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de una técnica que nos puede ayudar a quizás manejar, ¿verdad? Esa ansiedad, esos temores en ese momento. Pero hay personas a veces también que empiezan, y que el problema está ahí, el problema, ¿verdad?, sigue estando ahí. Pero hay personas a veces que se refugian, cuando hablamos de adultos mayores, en el alcohol. Quizás a lo mejor en los medicamentos, en las benzodiazepinas, ¿verdad?, que entonces tienen unos problemas de adicción. Así que yo creo que yo creo que es bien importante, ¿verdad?, poderle darle estrategias, ¿verdad? Y no todo el mundo, quizás a lo mejor cuando uno le da una estrategia como esta de los 5 sentidos, ¿verdad?, quizás a lo mejor no le funciona, pero yo creo que hay muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad?, para esta población de adultos mayores, para que entonces no vayan a caer en adicciones, ¿verdad?, como son las drogas e inclusive el alcohol. La estrategia que menciona la doctora es muy efectiva. Yo personalmente la utilizo, por ejemplo, a veces a la hora de dormir, que sabemos pues uno se prepara para dormir, ha pasado su día y tenemos días buenos, días regulares, días menos buenos. Y a veces a la hora de dormir como que empezamos a repasar y empiezan todos esos pensamientos, las preocupaciones o las cosas que tenemos pendientes, y cuando veo que mi cabeza está en otro escenario que no es el de prepararme para tener el sueño, practico la técnica aún en la oscuridad, aún cuando no veo, porque sé lo que tengo alrededor, y voy describiendo esas cosas que tengo alrededor, como bien señala Mía, y me va llevando hasta que eventualmente me desconecto de esos pensamientos que puedan ser preocupantes en un momento dado y caigo en un estado de relajación que me ayuda eventualmente a conciliar el sueño. Y tanto para esa estrategia como para la de mindfulness o atención plena que hablamos, buscando tal vez videitos en YouTube también, pues se puede ver cómo se hacen estas técnicas. A esta técnica también se le llama mucho, la de los 5 sentidos, también grounding, así como que tocando suelo, tocando base, realidad. Y trayendo la parte que Juan comentaba de los retos en la tecnología, si a ellos se les hace muy difícil, a nuestros adultos mayores que los queremos mucho, poder buscar en YouTube cómo hacer estas cositas, pues entonces nosotros, los que estamos alrededor, podemos facilitarle las herramientas tecnológicas o buscarle el videíto y ponérselo para que ellos vean y aprendan, o facilitarle la comunicación con un familiar. Todas estas cosas que ellos no dominan, nosotros podemos ser sus facilitadores. Y acabas de mencionar también un momento también donde afloran todas las preocupaciones, y es el momento de dormir. Claro. Muy cierto.
Sí, durante porque no estás el haciendo día. prácticamente nada y es cuando te Exacto. desconectas. Y ahí entonces vienen todos estos pensamientos. Exactamente. Al momento en que nos vamos a dormir, muchas veces es que llegan todas estas preocupaciones. Y para el momento de dormir, a mí me encanta, y yo incluso comparto con los adultos mayores, y a todo el mundo le puede funcionar esta estrategia, es que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en las cosas que nos faltan, en las cosas que nosotros no tenemos, nos enfocamos en todo lo negativo que nos ha pasado. Sin embargo, al momento de dormir, en nosotros sacar un espacio para nosotros agradecer y identificar todas las cosas buenas que tuvimos en el día, todas las cosas positivas que nos pasaron, e incluso puede tomar una libretita y empezarlas a anotar. Todas esas cosas positivas que les pasó durante el día es también una buena estrategia para yo mantener una mente positiva y dormirme de manera tranquila. Y también, aunque tengo esta preocupación, tengo también estas otras cosas buenas que me han pasado durante el día. Y yo creo que de igual forma, ¿verdad? Tenemos ahora quizás unas restricciones, ¿verdad? Con la orden ejecutiva, pero de igual forma podemos salir en alguna ocasión, podemos hacer ejercicio. Ahorita hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Un poquito estos chinchorreos abiertos, donde quizás podemos ir, comprar comida, y si vemos, ¿verdad?, que el sitio o hay mucha gente o es cerrado, pues entonces llevarnos nuestras propias sillas y sentarnos afuera. Así que lo cierto es que hay alternativas. Claro, o incluso también el hacerlo desde el vehículo. El uno montar estos adultos mayores y irnos a dar la vuelta al país. Y que lugares de más hay en Puerto Rico, hermosos, preciosos, ¿verdad? Que podemos dar una vuelta y de alguna forma pues liberarnos, claro, y hacer otra cosa, un sitio, ¿no?, que nunca haya visto en Puerto Rico. El otro día yo estuve haciendo el inventario y me quedan 2 pueblos por visitar. ¿Cuáles son, yo? Las Marías y Maricao. Y los tengo en agenda con un checkmark porque tengo que ir donde ellos, pero igualmente podemos llevarlos, y es algo que yo practico con los adultos mayores de la familia. Llévelos a un lugar que nunca hayan visto, un lugar que les guste, un lugar que les llame la atención. Hay que buscar qué cosas le gustan, qué cosas le apasionan. ¿Le gusta cocinar? Pídale que le haga un menú favorito, que esas abuelitas que nuestras cocinan riquísimo. Y ahora que viene la Navidad, arroz con dulce, todavía, tembleque, los pasteles, que son unas expertas cocinando. Y a ella le va a encantar. ¿Qué más le gusta que hacerle lo que a usted le gusta Claro. en su casa, en su familia? Busca actividades que les gusten, que aunque para usted sea una bobería, como decimos, para ellos sea algo importante y les llene y les haga sentir bien, el atender un huerto, el sembrar, el hablar con una persona, un familiar que hace tiempo que no habla, lo pone por FaceTime, lo pone por alguna aplicación que se puedan ver carita a carita, porque lo necesitan mucho, pero tenemos que centrarnos en cuáles son sus necesidades más allá de las Definitivamente. Y añadiendo a eso que acabas de mencionar, también el que se mantengan ocupados es clave, porque el ocio puede ser un enemigo también, y porque le da espacio a nuestra mente a pensar en todas estas otras cosas. Ahora, mientras nos mantenemos ocupados en el huerto, nos mantenemos ocupados cocinando, nos mantenemos ocupados con nuestros nietos, eso también les ayuda muchísimo. En Puerto Rico tenemos una gama de profesionales, y hemos hablado, ¿verdad?, un poco en los pasados programas. Tenemos psicólogos clínicos, tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales clínicos, tenemos gerontólogos, ¿verdad?, especialistas en esta población de adultos mayores. Cuando tenemos un familiar, ¿verdad?, que nos dice, sin lugar a dudas, necesitamos ayuda, o quizás a lo mejor alguno de nosotros, ¿verdad?, lo está viendo, ¿verdad?, lo detecta porque ha cambiado su estado de ánimo, quizás sus patrones de alimentación, ¿verdad?, no son los mismos. Usted lo ve que, ¿verdad?, sus ojos a lo mejor, ¿verdad?, se ven cansados. ¿Dónde más? ¿Cuáles pueden ser otras opciones adicionales, ¿verdad?, donde los cuidadores que nos están viendo y los familiares pueden buscar ayuda? Pues mira, el momento en el que uno determina en que, necesitamos ayuda, también es cuando comenzamos a ver que se empieza a afectar la funcionalidad de esta persona. Cuando comenzamos, esta persona a lo mejor antes, qué mejor que el familiar que conoce también a este adulto mayor, que comience entonces, o otro cuidador, ¿verdad? Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser otra persona externa, y entonces comienza a identificar que esta persona ya no está siendo como antes, que esta persona ya no está disfrutando lo que disfrutaba antes, y comienza a dar esos cambios, ya sea en patrones del sueño, en patrones de la alimentación, y se empieza a afectar la funcionalidad de esta persona. Ahí sí es importante buscar entonces esa ayuda de ese otro profesional
tal vez pueda aplicar todas estas estrategias, pero a lo mejor hay momentos en que necesita un empujoncito más, una ayudita adicional para poder estar en condiciones óptimas, por decirlo de esa manera. Pues te comento que uno de los lugares donde las personas pueden buscar ayuda es en Línea Paz, llamando al 1-800-981-0023, y también la línea tiene una aplicación donde pueden también escribir y otros profesionales de la conducta les van a estar respondiendo, además de los otros profesionales como son psicólogos, psiquiatras, que también puede darle unas herramientas adicionales para manejar lo que le está ocurriendo. Y que es importante que nuestros amigos sepan, ¿verdad?, que esto es completamente gratis cuando hablamos de la Línea Paz. Bueno, me están diciendo que se nos acabó el tiempo. El tema ha estado súper interesante, así que queremos darle las gracias a la doctora Mía Natacha por estar con nosotros. De verdad que súper interesante todas esas técnicas. Gracias como siempre a Emma, ¿verdad? Gracias. Y a todos aquellos que se conectan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. También estamos en Spotify y otras aplicaciones, ¿verdad?, para que usted comparta este podcast y los cuidadores, adultos mayores, aprendan un poco más de cómo lidiar con estos desafíos. Hasta la próxima. Esto es Conéctate.